alimentos. La mitocondria es uno de los orgánulos citoplasmáticos cuya función es dar energía a la célula. Y obviamente esa energía está en forma de moléculas de ATP. Pero ¿de dónde sale esa energía? Es en base a los alimentos que consumimos. Claro que nosotros tenemos una reserva energética habitualmente. Y, por ejemplo, en un proceso o en un periodo de inanición, es decir, sin ingerir alimento alguno, lo que va a hacer nuestro sistema orgánico es agarrar y sacar todas esas reservas y comenzar a metabolizar. Pero va a llegar un momento en que ya no tenemos, porque pasa otro detalle, y es que para comenzar a procesar la reserva energética que tenemos nosotros, por ejemplo a nivel hepático, necesitamos o demandamos del consumo de energía. Y es por eso que una persona que entra en inanición ya ha agotado prácticamente, por un tiempo prolongado, ya ha agotado prácticamente, y ahora... Muévelo. Un poquito. Ah, ya estaba por quitarles. Ya estaba por quitarles 10 puntos. Ya, yo voy a estar moviendo de rato en rato. Y les decía, para nosotros metabolizar lo que tenemos de reserva energética, también demandamos del consumo de energía. Y es por eso que una persona puede soportar un día en inanición completa o sea absoluta, es decir, sin comer nada. De repente un segundo día y todavía puede sobrevivir. De repente un tercer día. Pasa un tercer día hasta mientras nuestro organismo ha estado de nuestra reserva energética transformando. Por ejemplo, las inclusiones del glucógeno las está transformando en energía, en ATP, a nivel de las células. Pero llega un momento en que ya no hay, y no es que no haya reserva energética, sino que ya no hay el combustible para procesar esa reserva energética. De tal modo que cuando nosotros ingerimos un alimento, tenemos un complejo enzimático prácticamente desde que ingresa a nuestro sistema digestivo. Y existe un estímulo que se llama estímulo vasovagal, que hace que nosotros comencemos a sintetizar, ¿por qué estoy aplicando esto? Que nosotros comencemos a sintetizar enzimas. ¿Para qué? Ya sabemos nosotros que, por ejemplo, una proteína que ingerimos, vamos a suponer que ingerimos en este momento una hamburguesa o un huevo, un pedazo de carne, y lo único que tenemos es una polimerización. Si decimos que eso es proteína, suponemos que consumimos un huevo cocido. Y un huevo cocido es una fuente rica en proteínas, y esa proteína es una polimerización ¿de qué? De aminoácidos. De aminoácidos, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer desde este momento, porque la proteína no puede ingresar a la célula, para que nosotros lleguemos a la intimidad de la célula, la proteína como tal no va a poder ingresar. Si nosotros en este momento estamos con un chiquichoc, lo que estamos consumiendo es sacarosa. Y la sacarosa es una macromolécula que igual representa una polimerización de monosacáridos que deben ser cortados o que deben ser escindidos para que estos lleguen a la célula. Si consumimos de repente... No, un ratito, vamos a... Si consumimos cualquier
Otro alimento son moléculas grandes. Lo que tenemos que entender es que son macromoléculas que deben ser escindidas o que deben ser cortadas. Y lo que hacen las enzimas, que ya les había dicho en una clase pasada, es justamente ¿qué? Degradar o romper enlaces para dejar que, en el caso de una proteína, aminoácidos libres que puedan ingresar a la célula. Ya que, por ejemplo, si nosotros en este momento ingerimos, vamos a suponer, una hamburguesa, se recomienda que por lo menos una persona deba hacer la masticación entre 30 hasta 40, hasta 50 veces antes de ingerir ese bolo alimenticio. Díganme cuándo hemos hecho eso. Nunca, ¿verdad? Es 1, 2 y listo, vámonos, ¿verdad? Y eso que a veces ni 1, 2, si estamos muy hambrientos, es directo. Y entonces, ¿qué hace nuestro organismo? Comienza a través del sistema digestivo que habíamos visto a liberar enzimas, y estas enzimas van a comenzar a romper enlaces para estas proteínas, convertirlas en aminoácidos y que estos aminoácidos lleguen a las células, porque es así, en esa forma, que van a poder ingresar a las células. Lo mismo que las macromoléculas de polisacáridos. Los polisacáridos como tal, el de la sacarosa, por más que lo consumamos en líquido, tiene que ser escindido o cortado. Y es que desde el momento que nosotros, ¿cuándo comienza el proceso digestivo? ¿Se han puesto a pensar alguna vez? En la boca. Al ingerirlo. En la masticación, al ingerir, cuando ya llega al estómago, cuando está en el duodeno, ¿cuándo sería? Empieza al masticar. Al masticar. En realidad el proceso digestivo comienza mucho antes. Si nosotros solemos, y si nosotros estamos con un poco de hambre y solamente vemos un alimento, ya comienza nuestro proceso digestivo, porque ya comenzamos con secreción de enzimas, como la amilasa salival, la lipasa salival y otras. Ya por un estímulo vasovagal, por eso es que se nos hace agua a la boca, porque ya comenzamos a hacer funcionar nuestro sistema digestivo. Y el sistema digestivo tiene ese propósito, el de producir toda una serie de enzimas que a través del paso del bolo alimenticio por el tracto digestivo van a comenzar a romperse los enlaces químicos y a transformar una macromolécula en su subunidad monomérica para que ésta pueda llegar a la célula y de ahí pueda ser transformada y entrar a lo que se conoce como el ciclo del ácido cítrico y recién transformarse en energía. ¿Se entiende? Ajá. De esa forma es que nosotros comenzamos a decir que las mitocondrias son esas maquinarias procesadoras que nos van a liberar o producir energía para el metabolismo celular. Ahora sí. Debería decirme, ya vi la contra amorcito lindo. No, está bien, sí, voy a estar muy bien. Entonces, las mitocondrias son organelos membranosos, pero con una característica diferenciada. Y es que las mitocondrias, molecularmente, si nosotros vemos las dimensiones, tienen aproximadamente entre 1 a 3 micrómetros de longitud y tan solo un diámetro de por lo menos 0,5 micrómetros. Es por esto que nosotros no podemos visualizarlas en el microscopio óptico, porque ya ustedes saben cuál era la capacidad de resolución de la microscopía óptica, ¿verdad? Eso lo vimos en las primeras clases.
¿Recuerdan? ¿Cuánto? 0.2 micrómetros. Ahora bien, las mitocondrias como tal se dice que varían en número de una célula a la otra, ya que, por ejemplo, las células que demandan mayor metabolismo tienen una mayor concentración de mitocondrias, como los hepatocitos. Si bien nosotros podemos ver que en el citoplasma de cada célula hay una serie de mitocondrias, pues estas están constituidas de la misma forma. Tienen una envoltura como organelo que está constituida por dos membranas. Una membrana externa y una membrana interna, entre las que queda un espacio que se conoce como espacio intermembranoso. El interior de la mitocondria como tal es un complejo enzimático infinito, porque este complejo enzimático es el que va a comenzar a metabolizar las subunidades monoméricas que tengan que ingresar a la célula para entrar a la cadena del ácido cítrico como tal. Esto es lo que acabamos de ver. Dos membranas, una interna y otra externa, que dan lugar a compartimientos. Un espacio interno que está por dentro de la membrana interna y que se conoce como matriz mitocondrial, y otro espacio entre las dos membranas que es el espacio intramembranoso. Dentro de la mitocondria existe un mundo de partículas o de moléculas de bajo peso molecular, entre las que encontramos el complejo enzimático piruvato deshidrogenasa, pregunta de examen, responsable de la descarboxilación oxidativa. Encontramos enzimas involucradas en la beta oxidación de los ácidos grasos, ya que, por ejemplo, nosotros consumimos como alimento lípidos, y esos lípidos deben degradarse a sus subunidades monoméricas, que en muchos casos son ácidos grasos. Encontramos enzimas responsables del ciclo de Krebs, excepto a la succinato deshidrogenasa, que vamos a ver enseguida. Encontramos a la acetilcoenzima a la coenzima NAT, a la ADP o adenosindifosfato, al oxígeno y otros. También encontramos gránulos de calcio. Las mitocondrias son los únicos organelos de las células eucariotas que contienen una parte minúscula del genoma humano. ¿Esto qué significa? Que si nosotros tenemos en el núcleo de nuestras células el 98 a 99% de nuestro material genético, ese 1 a 2% está en las mitocondrias. Esto es importante saberlo, porque al siguiente semestre, cuando ustedes lleven genética, si es que llevan con alguien de genética, van a ver que hay muchas enfermedades que se transmiten a través de las mitocondrias y que se llaman justamente enfermedades mitocondriales, que tienen que ver con mutaciones de genes que se encuentran en las mitocondrias. Este ADN, a diferencia del ADN normal que tenemos en el núcleo, es casi similar al ADN bacteriano. ¿Recuerdan cómo era el ADN bacteriano? Todavía no hemos visto eso. ADN circular. Tiene una forma circular, una disposición circular. Además, en las mitocondrias se reconocen tres tipos de ARN. El ARN mensajero, que puede tener a su vez 13 subtipos. El ARN ribosomal, que puede contener a su vez 2 subtipos. Y el ARN de transferencia, que puede contener a su vez 22 subtipos. A ese datito, a esa diapositiva, ténganle, eso está en su libro.
Pero ténganle atención y subrayen eso porque es posible que algo de ahí se les pregunte. Vámonos por adentro. Si volvemos un poquito, ya vimos que la membrana interna es la que delimita prácticamente la matriz mitocondrial. Esta membrana interna, como podemos verlo y como dice su libro, tiene unas características y es que produce plegamientos. Y estos plegamientos se denominan crestas mitocondriales. Pero que en su membrana tiene el adosamiento de muchas de las moléculas y de muchas de las enzimas que se encuentran en la mitocondria como tal. Entonces, tiene plegamientos hacia la matriz, que son las crestas mitocondriales, de número y forma variable, con un alto grado de especialización y asimetría, como habíamos visto en el esquema anterior, entre las dos caras de su bicapa lipídica. Aquí vamos a detenernos porque, al igual que en el caso de la membrana plasmática, cada membrana, ya sea externa o interna, es una doble capa lipídica, de la misma naturaleza que la membrana plasmática, solo que la diferencia está en la combinación de fosfolípidos que tiene la membrana mitocondrial. En ella se localizan, entre otros, y ahí tienen, en primer lugar, moléculas de la cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria, y es por esto que el tema es mitocondria y respiración celular. Cada molécula transportadora de electrones, como dice su libro, está compuesto por 4 complejos proteicos. Pregunta de examen. Llamados NADH deshidrogenasa 1, la succinato deshidrogenasa 2, la enzima asociada a la coenzima FAT, citocromo BCL 3 y la citocromo oxidasa O4, entre las cuales se encuentran 2 transportadores de electrones como la ubiquinona y el citocromo C. Otra vez, estamos hablando de los cotransportadores de la membrana interna mitocondrial. 4 tipos de cotransportadores: la NAD deshidrogenasa, la succinato deshidrogenasa, la coenzima FAT, citocromo BCL y la citocromo oxidasa. Si nosotros vemos en la membrana interna, tenemos asociado a uno de los cotransportadores la ATP sintasa. Tenían que estudiar ciclo de Krebs para dar el examen. ¿Qué función cumple la ATP sintasa? Su texto dice, tal cual, porque esto es copia de su texto, es un complejo proteico vecino a la cadena transportadora de electrones y presenta 2 sectores como lo vemos ahí. Uno transmembranoso que se conoce como porción F0, con un túnel para el pasaje de hidrogeniones, y otro orientado hacia la matriz mitocondrial, que es porción F1, esa que es como bolita, que cataliza la formación de ATP o de adenosín trifosfato a partir del adenosín difosfato. Esto que estamos viendo aquí. Esta es la porción de la matriz mitocondrial de la ATP sintasa, y es la que se encarga de hidrolizar el adenosín difosfato para formar ATP. Tenemos
el difosfatidilglicerol, que es prácticamente el que impide el pasaje de cualquier otro soluto a través de la bicapa lipídica, excepto del oxígeno, del dióxido de carbono, del agua y del amoníaco, además de los ácidos grasos. Además, tenemos canales iónicos y permeasas que permiten el paso selectivo de determinados iones y moléculas desde el espacio intermembranoso, como vemos aquí, hacia la matriz mitocondrial, y por supuesto en sentido contrario también. En la membrana, no olvidemos de que la membrana externa, al igual que la membrana nuclear, es una membrana que tiene una porosidad, es decir, un complejo de poros que permite el paso de determinadas moléculas, el paso selectivo de determinadas moléculas a través de canales de transporte o de canales iónicos. En cambio, esa concentración en el espacio intermembranoso debe ser todavía analizada minúsculamente para permitir el paso selectivo aquí a esta matriz mitocondrial. Pero eso va por medio de un sistema de control o cotransportadores de membrana que están localizados en la membrana interna de la mitocondria como tal. Fíjense que en la membrana externa es diferente, y esto es lo que les decía. Es permeable prácticamente a todos los solutos existentes en el citosol. Esto hace que permite que, por ejemplo, en el espacio intermembranoso la concentración de solutos sea casi la misma que nosotros tenemos en el citosol. Es decir, si en el citosol tenemos una determinada concentración de iones de calcio, esa misma concentración la vamos a tener en el espacio intermembranoso. Si en el citosol tenemos una cierta concentración de potasio o de magnesio, la misma la vamos a tener también en el espacio intermembranoso. Y también, por supuesto, de hidrogeniones, ya que los hidrogeniones tienen que ver mucho con la actividad enzimática que tiene la célula para la degradación de los nutrientes que van a proporcionarnos la energía dentro de la mitocondria. Por eso dice que es permeable a todos los solutos existentes en el citosol, pero no a macromoléculas, ya que en su bicapa lipídica posee un sistema o numerosas proteínas transmembranosas llamadas porinas, esto que estamos viendo ahí, que forman canales acuosos por los cuales pasan libremente iones y moléculas hasta de 5 kilodaltons de peso molecular. Ahora sí estamos en problemas, porque ¿qué pasa, por ejemplo, a la matriz mitocondrial? ¿Cuánto mide una macromolécula normal? Un aminoácido mide mucho más que 5 kilodaltons. Entonces, muchas veces hay algunos aminoácidos que necesitan una facilitación para poder ingresar. Una proteína como tal no podría. Un lípido como tal no podría, porque son macromoléculas de altísimo peso molecular y no tendrían paso a la matriz mitocondrial a través de ese complejo de poros. Inclusive, la mayoría de los medicamentos tienen en sus moléculas un tamaño que oscila entre 5 a 10 kilodaltons de peso molecular. Tampoco podrían ingresar al espacio o a la matriz mitocondrial, pero sí pueden atravesar la membrana nuclear porque tiene un complejo de poros mayor. Entonces esto hace que el contenido de solutos en el espacio intermembranoso sea igual al del citosol, aunque posee algunos elementos propios de una elevada concentración de hidrogeniones. Pregunta de examen también es obligada. ¿Cuáles son las funciones de la mitocondria como tal? Una de las funciones, y la principal, en otras palabras, es pregunta de examen, es generar
energía en forma de ATP o de adenosín trifosfato, que eso es lo que significa ATP, ¿no? Cuidado que se les pregunte así. Mediante la descarboxilación oxidativa en el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Es decir, la mitocondria traslada al ADP o lo hidroliza, en otras palabras, para formar ATP. Esta es más o menos la cadena de la descarboxilación oxidativa. Y era lo que nosotros habíamos visto, lo que les estaba diciendo en un principio, que nosotros consumimos, no consumimos glucosa, nosotros lo que consumimos en la dieta común es sacarosa, y la sacarosa es un polisacárido grande que debe ser cortado a sus subunidades monoméricas, que en este caso una subunidad monomérica del carbohidrato sería ¿cómo era esto? más o menos. ¿Qué les suena? Sí, bronca, ahorita todo menos 20 puntos. ¿Cuál sería la unidad más minúscula de un polisacárido? ¿Qué nos dice Yashira? Esther, Madeline, Jesús. Sharon. ¿No les suena? ¿En bioquímica ya han llevado? Sí, ¿cómo que no? Un monosacárido. ¿Cuál? La glucosa. Ahora bien, esta parte también se las he transcrito tal cual del libro porque también es pasible a pregunta de examen. Y dice que la descarboxilación oxidativa del piruvato y la beta oxidación de los ácidos grasos ocurren, como les decía, en la matriz mitocondrial. Proviene del citosol, el piruvato ingresa, que es lo que estamos viendo, en la matriz mitocondrial, donde por acción de la piruvato deshidrogenasa, es decir, fíjense lo que nos está diciendo aquí, que si nosotros volvemos a este esquemita, lo que va a ingresar a la mitocondria es ya el producto, vamos a decir, de la descomposición de ese monosacárido que era la glucosa. Y está entrando en forma de piruvato. Ese piruvato debe ser hidrolizado por una enzima que es la piruvato deshidrogenasa. Esa piruvato deshidrogenasa hace que pierda un carbono y se convierta con el grupo acetilo de la acetilcoenzima A. Esa conversión, a partir de esa conversión se genera dióxido de carbono y energía suficiente para formar NADH. De modo que, aquí viene la pregunta, por cada molécula de glucosa se originan 2 de estas coenzimas. ¿Cuáles coenzimas? Mariana. ¿Cuáles coenzimas, Sharon? De NAT. 2 NADH. Ajá. Por eso les había pedido que estudien, porque esto es un poquito complejo. Prosiga. ¿Seguro que lo estudió? Ah, bueno, leerlo es una cosa. Sí. Para la siguiente clase van a venir cantando el rap de
del ciclo de Krebs. Van a venir y van a cantar aquí y eso va a valer punto, eso va a ser su examen en la siguiente clase. Ya listo. Ya, Está difícil. ya, Yo se lo canto. está grabado, doctor. No puedo estacionar. Sí. Sí, está grabado. Sí. Estoy bien desgastado. Entonces, los acetilos generados a partir de los piruvatos deben sumarse a los derivados de la beta oxidación de los ácidos grasos. Aquí es que nos estamos perdiendo un poquito. Y es que a esta fase nosotros vemos tres tipos de alimentos que van a producir energía o que nos van a proporcionar energía a nivel celular. ¿Cuáles? Por un lado tenemos ¿qué tipo de alimentos nos van a proporcionar energía? Carbohidratos. Por excelencia, los carbohidratos. Uno. Otro. Lípidos. Lípidos. ¿Y el otro? Proteínas. Ahí viene la pregunta. No, cálmense, ¿por qué le tienen miedo? Están insistiendo en que la enseñanza sea problema y que les voy a plantear solo problemas. Porque nos van a decir para vivir, hagan silencio, para vivir una persona necesita alimentos básicos. ¿Cuáles son esos alimentos básicos? Ya hablando de nutrientes. ¿Necesitamos de proteínas? Por supuesto que sí. ¿Necesitamos carbohidratos? Por supuesto que sí. ¿Necesitamos lípidos? Por supuesto que sí, aunque la tendencia actual, ya les dije, es a suprimir los lípidos, ¿no? No, ¿qué pasa en el caso de, por ejemplo, la dieta cetogénica, donde se vuelve mínimo el consumo de carbohidratos, mayor el consumo de lípidos y proteínas? Ahora vamos a entrar a eso. ¿Pero qué más necesitamos en esto? Agua, oxígeno. Por supuesto que necesitamos agua. Eso. ¿Qué más? Minerales. Gracias así. Electrolitos, ¿no? ¿Qué más? Sí. Vitaminas. Y por supuesto, aunque ya por descomposición tenemos aquí, Oxígeno. pero ahora bien, de estos, los que nos van a proporcionar energía son solamente estos tres. Porque estos son los que se van a descomponer para ver esto que estamos viendo ahora. Se muere, Doc, se muere. Para Se muere ya con. Corre. Ya, prosigue. Ya. Les decía que los carbohidratos se van a descomponer y ya vimos esa glucosa todavía debe ser metabolizada para llegar hasta estado de piruvato. Y todavía el piruvato, gracias a la piruvato deshidrogenasa, se va a convertir en ¿qué? En aceite. En NAD. Que ya cuando veamos el ciclo de Krebs vamos a ver dónde es que entra. En el caso de los lípidos, igual, estos ácidos grasos se tienen que degradar todavía y llegar a la célula gracias a esa beta oxidación de ácidos grasos para transformarse en ¿qué? En acetilcoenzima A. Lo mismo que en el caso de las proteínas, solo que las proteínas deben degradarse hasta aminoácidos y vamos a ver que en el ciclo de Krebs, en cada una de las fases, se requiere de un determinado tipo de aminoácidos.
Entonces, cuando hablamos de las reacciones del ciclo de Krebs, este es un complejo o una cadena prácticamente de reacciones en las que se producen por lo menos 9 reacciones químicas. Estas son las que ustedes van a cantar en la siguiente clase Sí. para dar su examen. Fíjense que una vez que ha ingresado el piruvato, la acetilcoenzima A, comienza el ciclo de Krebs y un ciclo de reacciones en las que se produce por lo menos 2 vueltas y 1/3. Al cumplirse una vuelta del ciclo, se liberan 2 carbonos como dióxido de carbono. Puesto que se necesitan 2 vueltas del ciclo para procesar a los 2 acetilos derivados de la glicólisis de la molécula de glucosa, cada uno de estos monosacáridos da lugar a 2 ATPs, pregunta, a 6 NADH y a 2 ADH2 para comenzar con esto. Entonces, saquen una hoja, pongan su nombre, pregunta de examen. No. Yo les dije, teníamos que dar examen. La siguiente, con el ciclo de... Las siguientes dos. Solo Jesús dijeron, sí, que vengan 2 exámenes del ciclo de Krebs. ¿Cómo es? ¿Estamos o no estamos? No. Y ahora, Ya. La siguiente. menos 10 puntos. No, ya no. Vamos a cantar la próxima clase. Ya. Atiendan aquí. Van a traer su ciclo de Krebs. Escuchen antes que se disparen. O directamente lo repruebo ya. Mañana no se preocupen que mañana está para el siguiente semestre. Y van a traer las fases o estaciones del ciclo de Krebs. Es decir, ¿qué se produce o qué pasa aquí? Es decir, ¿cómo es que la conitasa va a transformar ese piruvato en cisaconitato? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Nueve reacciones del ciclo de Krebs. Porque esto les va a entrar al examen. De aquí por lo menos van a dar unas 3 preguntas para el examen. Les sugiero que llegando a casa o el rato que tengan tiempo, 3 minutitos escuchen el rap y de verdad les va a ayudar. Van a ver que se lo van a saber de memoria. Sí. Para que nosotros podamos continuar viendo lo que pasa en la mitocondria, uno de los organelos más complejos que tiene el citoplasma. Y es porque, además de producir energía para la producción de ATP, como nosotros vemos, para la hidrólisis del ADP en ATP, tenemos que pasar por una serie de transformaciones que se sufre a nivel de qué. Porque fácilmente nosotros decimos, lo que pasa es que la energía se produce en la mitocondria. ¿En qué lugar de la mitocondria si es un país grande? En la matriz intracelular reprobada. ¿Cómo era? En el espacio intermembranoso. En el espacio intermembranoso. ¿Dónde sería? Sharon, usted que está mirando ahí de cerca, ¿dónde sería? En el espacio intermembranoso. ¿Dónde? En la membrana mitocondrial interna. A ver, ¿cómo estaba cerca? Todo este sistema de cotransportadores
están en la membrana mitocondrial interna. Por eso dice ahí, las oxidaciones de la fosforilación oxidativa tienen lugar en la membrana mitocondrial interna. Acabamos de ver de que a diferencia de la externa, la interna es un complejo enzimático en la que se produce la hidrólisis prácticamente de todo lo que genera ADP para transformar eso en ATP. Tienen este esquema en su libro. Y si no, yo les voy a pasar la presentación el próximo semestre. Muchos nos quieren, ¿no? Que les quiere volver a ver. Conmigo es Entonces, para la siguiente clase Acabó. va a tener nota, porque su examen final solamente vale 10 puntos, ya saben, o sea, el examen de hito, ¿no? Y los otros 15 puntos nos los jugamos en clase, como han podido ver anoche en sus notas. Y van a tener nota, traigan una fichita, media hojita y dibujen el ciclo de Krebs. Ok. Y escuchen el rap porque van a dar examen sobre eso. Se les va a decir, por ejemplo, la sexta reacción. ¿Qué pasa con determinada enzima? Y cómo es que se van produciendo los ATPs a partir de el ingreso del piruvato y de la acetilcoenzima al ciclo de Krebs. Ok. No necesita.